¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Acá les hablo Eloy. Vamos a seguir con esta resolución de este parcial del año 2019 con el último punto, que es un ejercicio de optimización. El inciso A es de optimización y el inciso B es un ejercicio de aplicación de un teorema muy especial. Vamos a empezar con el inciso A. Nos pide la mínima distancia entre el punto 1, un cuarto y la parábola igual a 2x cuadrados. Ni más ni menos. Entonces, recordemos que los ejercicios en los que tenemos que aplicar, o mejor dicho, los problemas que uno llama de optimización, son problemas en los que nos dan una función a la cual debemos o buscarle su valor máximo o su valor mínimo. Pero cabe destacar que este tendrá que ser absoluto, es decir, tenemos que buscar el valor máximo o mínimo absoluto. En este caso, el ejercicio nos está diciendo que la distancia debería ser mínima. Por lo tanto, la función a minimizar en este caso sería la función distancia. Pero claro, como uno sabrá, la función distancia es una función también que en principio requiere requiere de dos puntos a los cuales uno le busca determinar la distancia entre ellos, valga la redundancia. Entonces, la pregunta sería, bueno, uno de los puntos claramente es el que nos dan, es el 1, un cuarto. Pero el otro es el punto que uno necesita encontrar, porque recuerden que uno tiene que buscar el punto sobre la parábola que está más cerca, ¿sí?, al punto 1, un cuarto. Entonces, nuestra función distancia, en principio, es una función que estaría tomando esta forma. ¿Está bien? Esta forma de acá. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan bien, esa función resulta ser una función de dos incógnitas, x e y. Claro, uno dice, pero si me están pidiendo la distancia, me están diciendo que la distancia entre la parábola y ese punto debe ser mínima. ¿Y la parábola qué ecuación tiene? Bueno, igual a 2x cuadrado. Entonces, fíjense que ese otro dato nos da otro de los ítems fundamentales en los problemas de optimización, que es la vinculación que hay entre las variables que conforman esta función a minimizar. Es decir, la función distancia depende de x e y, pero si utilizamos el hecho de que uno busca la distancia respecto del punto 1, un cuarto, no está buscando la distancia de un punto genérico x, y, sino que tiene que ser un punto, ¿sí? Está bien, en principio genérico, pero que pertenezca también a la parábola igual a 2x cuadrado. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que donde nosotros tenemos esta y en la ecuación de distancia, la vamos a tener que reemplazar justamente por y igual a 2x al cuadrado. ¿Para qué? Para que nuestra función distancia efectivamente nos esté calculando la distancia entre un punto sobre esa parábola y el punto 1, un cuarto. Y que a posterior vamos a minimizar. Claro, fíjense que el hecho de que la ecuación que de la parábola sea igual a 2x cuadrado, es importante que veamos que y igual a 2x cuadrado siempre será mayor o igual a 0. ¿Está bien? Entonces, estas van a ser cosas que vamos a tener que notar, porque va a haber ejercicios en los que a nosotros nos den funciones y relaciones entre las variables, pero que uno, lo que va a tratar de plantear va a ser encontrar ese máximo y mínimo absoluto. Y como ya han visto, la existencia del máximo y mínimo absoluto puede asegurarse con el teorema de Weierstrass, ¿sí? Pero el teorema de Weierstrass nos requiere que trabajemos con una función continua en un intervalo cerrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, van a ver que ese intervalo cerrado en principio no lo tenemos. Entonces vamos a tener que tratar de buscarlo, de achicar nuestro análisis, ¿sí?, a un intervalo cerrado, así como nos va a pasar similar en el punto B. ¿Está bien? Entonces, cuando reemplazamos ahí por 2x cuadrado, llegamos a la ecuación distancia, que es esta de aquí. ¿Está bien? Entonces, el problema, como les mencionaba, es que uno no conoce ese intervalo, porque uno va a aplicar el teorema de Weierstrass, pero necesita que esta función distancia sea continua en un intervalo cerrado. La pregunta sería, ¿cuál debería ser ese intervalo cerrado? Bueno, como ven acá, hicimos un pequeño esquemita para ayudarnos a entender la situación. Fíjense que el punto 1, un cuarto es este que tenemos aquí.
mientras que una porción de la parábola igual a 2x cuadrado es esa que está ahí. Entonces, lo que uno estaría anotando, ¿sí?, sería que para encontrar ese intervalo cerrado, o ese punto por lo menos que está a mínima distancia entre la parábola y el punto P, se ve que debería ser un punto que tendría que estar por lo menos entre estos dos valores. Fíjense que uno visualmente puede asegurar eso, puede decir, bueno, más o menos debería estar acá, entre estos dos valores. O por ahí ustedes pueden decir, bueno, quizás está entre un medio, ¿sí?, y 3 medios, ¿sí? Pero tengan cuidado, vamos a tomar el intervalo que sea un poco más amplio, ¿está bien?, que va a ser el de 0 a 2 cerrado, y vamos a ver que efectivamente dentro de este intervalo vamos a tener la existencia de este mínimo absoluto que debemos buscar. Lo que pasa es que yo no puedo justificar la existencia de ese mínimo absoluto con este dibujo, porque si se fijan bien, este es un dibujo aproximado, ¿sí? No es un dibujo preciso de lo que está ocurriendo realmente ahí. Entonces este dibujo lo hacemos para tratar de ubicarnos y ver dónde más o menos podría llegar a ubicarse este mínimo absoluto. Claramente uno puede decir, bueno, se ve que la distancia va a ser mínima más o menos por acá, quizás. Está bien, pero nosotros no podemos usar este dibujo como justificación, ¿sí? Este dibujo lo estamos usando para poder ubicarnos gráficamente y además buscar cuál podría ser este intervalo cerrado que necesitamos. En este caso vamos a tomar el intervalo cerrado de 0 a 2. ¿Sí? En otros ejercicios por ahí no requieren hacer esto mismo, pero está muy bueno si hacen un dibujito para ubicarse. ¿Está bien? En otros ejercicios quizás les digan que, por ejemplo, la X representa la longitud de un lado, por ejemplo, del lado de un rectángulo, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya saben que una longitud negativa no tiene sentido en términos físicos. Entonces ahí lo que vamos a decir es que X, si representa la longitud del lado, tiene que ser por lo menos 0, mayor a 0, mejor dicho. Está bien, para justamente poder encontrar este intervalo en el cual necesitamos aplicar el teorema de Weierstrass. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos ahora analizar si la función d es continua en este intervalo cerrado. Para eso, veamos que d es una composición y suma de funciones continuas y derivables. Fíjense que por más que el teorema de Weierstrass nos pide la continuidad, vamos a analizar la derivabilidad al mismo tiempo para poder para poder encontrar luego los puntos críticos que serán candidatos a extremos absolutos. Entonces, fíjense, la función d en principio está conformada por x menos 1 al cuadrado y 2x cuadrado menos 1 cuarto al cuadrado, que son funciones polinómicas. ¿Está bien? Es decir, que son continuas y derivables en todos los reales. Luego tenemos a la función trampa raíz cuadrada de x, que es una función continua de 0 a más infinito, en el que el 0 sí es continua, pero es derivable en el abierto de 0 a más infinito. Es decir, que no es derivable en el 0. Mucho cuidado con esto. ¿Está bien? Además de eso, ¿sí?, fíjense que x menos 1 al cuadrado más 2x cuadrado menos 1 cuarto es una suma de números positivos, porque están elevados al cuadrado. Por lo tanto, x menos 1 cuadrado más 2x cuadrado menos 1 cuarto al cuadrado es siempre mayor a 0. Y como es siempre mayor a 0, y esto forma parte del radicando, es decir, digámoslo en criollo, lo que está abajo del techito de la raíz cuadrada, y como la raíz cuadrada acepta solo números positivos, entre 0 y más infinito, entonces no vamos a peligrar en términos de la definición, la continuidad y la derivabilidad de la función distancia. ¿Qué queremos decir con esto? Que justamente la función distancia va a ser continua y derivable en todos los reales, por más de que la función raíz cuadrada de x sea solo continua y derivable continua en el intervalo semiabierto de 0 a más infinito y derivable en el abierto de 0 a más infinito. ¿Está bien? Fíjense que eso se debe a que la función que va a ir en el radicando es positiva siempre, y como la función raíz cuadrada es la que tiene restricciones, ¿sí?, la función x menos 1 cuadrado más 2x cuadrado menos 1 cuarto al cuadrado siempre es positiva. Por lo tanto, la función raíz cuadrada de x le va a decir, va todo bien, está todo perfecto, venite nomás, copate. Por lo tanto, fíjense que nuestra función d va a ser continua y derivable en todos los reales.
Pero como nosotros en esta situación estábamos buscando la continuidad, bueno, va a ser particularmente continua en el intervalo cerrado de 0 a 2 que está contenido en todos los reales. ¿Está bien? Recuerden que en otros casos, si tienen que analizar la continuidad en el intervalo cerrado, además deben confirmar si la función resulta ser continua en los bordes, ¿sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera pueden hacer eso? Bueno, tienen que comprobar si la función evaluada en 0 da lo mismo que el límite de x tendiendo a 0 por derecha de la función, y a su vez para analizar la continuidad en el 2 tienen que analizar el límite si el límite de x tendiendo a 2 por izquierda de la función es igual a la función evaluada en 2. ¿Está bien? Eso se los dejo para que lo puedan hacer ustedes, que es un cálculo sencillo y que es necesario cuando uno analiza la continuidad en un intervalo cerrado. ¿Está bien? Entonces, una vez hecho eso, lo que podemos decir es que por teorema de Weierstrass, en este intervalo vamos a tener la existencia del máximo y mínimo absoluto, porque la función g resultó continua en ese intervalo cerrado. Por otro lado, necesitamos buscar los candidatos. ¿Está bien? Los candidatos a máximos y mínimos absolutos. Lo que pasa es que estos candidatos serán los extremos del intervalo cerrado y los puntos críticos que estén dentro del intervalo abierto 0,2. ¿Está bien? Por lo tanto, para buscar los puntos críticos, recuerden que tenemos que buscar los puntos donde la derivada se anule y donde la derivada no exista. Entonces, para eso, la derivabilidad, para poder derivar por regla, para encontrar los puntos donde se anula la derivada, necesitábamos saber si la función era derivable. Y como ya nos adelantamos, la función es derivable en todos los reales, particularmente en el intervalo abierto de 0 a 2. ¿Está bien? Entonces, una vez aclarado eso, fíjense que vamos a derivar a la función distancia para luego igualarla a 0. ¿Sí? Entonces, cuando la estamos derivando, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es derivar utilizando la regla de la cadena, porque fíjense que tenemos la composición entre la raíz cuadrada, que la podemos escribir como la potencia 1 medio, y bueno, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, más 2x cuadrado menos 1 cuarto al cuadrado. Aplicamos la regla de la cadena, por lo tanto, el 1 medio lo bajamos multiplicando adelante del paréntesis, ¿sí? Es este 1 medio que aparece acá, y le restamos 1 a este 1 medio. Si hacemos 1 menos 1 medio menos 1, nos da menos 1 medio. Y luego hay que derivar lo que tenía la raíz cuadrada adentro, que sería esto de acá. Y eso lo vamos a derivar utilizando la regla de la suma y de la cadena. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto que está acá lo copiamos tal cual estaba en el renglón de acá arriba. ¿Está bien? Y lo que nos va a quedar es que tenemos que bajar el 2 acá adelante y restarle 1. Fíjense que por eso nos queda 2 por x menos 1. Y acá queda un 1, que no lo colocamos. Y después este 2 de acá, para derivar este término, baja acá también adelante. ¿Sí? Nos queda este 2 de acá. Y nuevamente acá queda un 1 que no lo colocamos. Pero cuidado, que en este caso tienen que derivar lo de adentro, ¿sí? Por regla de la cadena. La derivada de eso sería 4x, que es el 4x que tenemos justamente aquí. Entonces, fíjense que como esto tiene una potencia menos 1 medio, por propiedad de las potencias, lo vamos a poder reescribir como si fuera digamos, como si la potencia la invirtiéramos y la pusiéramos en el denominador con el signo de la potencia cambiado. Y nos va a resultar esta función que yo arreglé un cachitito antes de llegar aquí. ¿Está bien? Bueno, fíjense que esta función, ¿sí? Nosotros ¿qué queríamos de esta función, de la derivada? La queríamos para poder buscar los puntos críticos. Entonces, fíjense que primero vamos a tener que analizar los puntos críticos tipo 1, y luego los tipo 2, que son en los que la función está definida, pero la derivada no. Notemos que no va a haber puntos de este tipo, del tipo 2, porque la función, ¿se acuerdan que era derivable en todos los reales? ¿Está bien? Es cierto, uno la analizó particularmente en el intervalo de 0 a 2, pero fíjense que en el intervalo de 0 a 2 la función tampoco tiene problemas de derivabilidad. Es decir, no hay ningún valor de x en el que la función no sea derivable dentro de ese intervalo. Por lo tanto, no vamos a tener puntos críticos de este tipo, pero sí vamos a tener del tipo 1, que son los puntos donde se anula la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 la derivada, como vemos aquí, ¿sí? Fíjense que como el denominador, ¿sí?, no se anula, lo podemos pasar para el lado derecho multiplicando, ¿sí? Así, lo único que tendría que valer 0 sería el numerador, para que esta igualdad se pueda llegar a dar. Entonces lo que hacemos ahí es analizar cuando el numerador se hace 0. Resolvemos, fíjense que acá aplicamos una distributiva,
¿Está bien? Luego acá hacemos lo mismo, una distributiva acá con esto, ¿sí? Y nos van a quedar estos términos, 2x menos 2 más 16x al cubo menos 2x igual a 0. ¿Está bien? Ahí ustedes tienen que tener presente que cuando hagan el 2x con el menos 2x se nos van a ir y nos va a quedar menos 2 más 16x cubo igual a 0. Que si los acomodamos un cachitito, tenemos esto de aquí. Despejamos la x, ¿sí? Fíjense que pasamos el 2 sumando y luego el 16 dividiendo. Y nos queda que x al cubo debería ser 1/8. ¿Está bien? Luego pasamos esa potencia cúbica como raíz cúbica y nos queda la raíz cúbica de 1/8, que es 1/2. Por lo que ahí encontramos nuestro punto crítico y además es un punto crítico que está dentro de nuestro intervalo de trabajo, el intervalo de 0 a 2. ¿Está bien? Entonces, luego que uno ya tiene a los candidatos, lo que hace es clasificar a esos candidatos. Lo que se hace es, se arma una tablita en la que se colocan los candidatos, se evalúa la función, ojo, a la función, no a la derivada, en los candidatos y se decide que el valor más grande de todos ellos, o sea, el valor de la función más grande, va a ser donde ocurre el máximo absoluto y el valor más pequeño en donde ocurre el mínimo absoluto. Como pueden ver, en 0, cuando evaluamos en 0, nos queda más o menos que la función distancia vale 1,03. Cuando la evaluamos en un medio, vemos que la función distancia aproximadamente es 0,56 y cuando la evaluamos en 2 vemos que es aproximadamente 7,81. Por lo tanto, el valor más grande va a ser este de aquí y es en el que justamente en el punto x igual a 2 va a ocurrir el máximo absoluto y el mínimo absoluto va a ocurrir en el punto crítico que habíamos encontrado, es decir, en un medio. Fíjense que aquí no hace falta clasificar al punto crítico en máximo o mínimo local. ¿Está bien? Simplemente armamos este cuadrito porque recuerden que estamos aplicando el teorema de Weierstrass, ¿sí? Y nos asegura que ese máximo y mínimo absoluto debe ocurrir aquí, ¿está bien? O sea, en el intervalo en el que estamos trabajando. Y lo que acabamos de comprobar es que ese mínimo absoluto ocurre en el intervalo, ocurre en un medio, ¿sí? Es decir, que si venimos acá, lo que nos está mostrando esto es que la función va a tener distancia, va a tener su mínimo absoluto en la coordenada x un medio y la coordenada y raíz de 5 sobre 4. Claro, lo que pasa es que el ejercicio nos pedía la mínima distancia. Entonces, el punto más cercano a la parábola igual a 2x², desde el punto que nos pidieron, va a resultar ser un medio. Fíjense que este un medio lo sacamos de evaluar en la función, en evaluar un medio en la ecuación de la parábola. O sea que este punto es el punto más cercano. Pero la distancia, la mínima distancia que nos solicitaron, es justamente evaluar a la función distancia en el valor en el donde ocurre el mínimo absoluto. Es decir, que eso va a ocurrir justamente en el raíz de 5 sobre 4, que este numerito le habíamos puesto que era aproximadamente 0,56. ¿Está bien? Por lo tanto, sabemos que la mínima distancia, o sea, que va a haber un punto más cercano de 1 a 1/4 a la parábola y va a ocurrir en un medio en x, un medio en y, y la distancia entre un medio y 1/4 será raíz de 5 sobre 4. Y con eso, fíjense que concluimos el ejercicio, porque nos solicitaban la mínima distancia entre un punto sobre la parábola, que sería justamente este un medio, y el punto 1/4. ¿Está bien? Y con esto finalizamos este video y luego en el último video vamos a analizar el inciso B, ¿sí? Que nos pedía trabajar con encontrar un número que cumpla que 1 más 3 seno de c más pi sobre 2 igual a c, o sea, que se ocurra esa igualdad sea válida. Así que lo vemos en un ratito.